El anuncio de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, desde el Departamento del Tesoro, ha generado un gran interés. Janet Yellen ha instado al Congreso a tomar medidas sobre el sector hipotecario no bancario, destacando los riesgos que presenta esta estabilidad financiera. En una reunión del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, Yellen subrayó la necesidad de otorgar a los reguladores más poder para supervisar esta industria en crecimiento. La industria hipotecaria no bancaria ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, lo cual ha planteado preocupaciones sobre esta capacidad que tienen para gestionar los riesgos financieros de una manera adecuada. Con la creciente complejidad del mercado hipotecario, Yellen enfatizó la importancia de una supervisión sólida para mitigar cualquier amenaza en la estabilidad del sistema financiero. Yellen habló durante una reunión de Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, un organismo regulador, el cual ella preside y que fue creado tras la crisis financiera del año 2007-2009. Este tiene la tarea de gestionar los riesgos para el sistema financiero. El Consejo, cuyos miembros encabezan otros importantes reguladores financieros, votó unánimemente para aprobar la publicación de un informe y recomendaciones que estén relacionadas sobre este tema. Los reguladores están tomando las medidas para cubrir lo que dice que es en sí una brecha en el poder, para abordar este riesgo en lo que ahora es un gran y creciente mercado hipotecario. La propuesta presentada el viernes incluye una recomendación para que el Congreso establezca un fondo financiado por la industria para proporcionar liquidez a servicios hipotecarios no bancarios en quiebra, abordando un problema el cual la industria señaló al comienzo de la pandemia. En pocas palabras, las vulnerabilidades que las compañías hipotecarias no bancarias pueden amplificar los shocks en el mercado hipotecario y socavar la estabilidad financiera. Necesitamos más medidas para promover operaciones seguras y sólidas, abordar los riesgos de liquidez y promover la continuidad en estas operaciones de servicio, más que todo cuando un administrador no puede realizar sus funciones críticas. Fue todo lo que afirmó Janet Yellen en estos comentarios. Si bien ofrecen algunas ventajas sobre prestamistas tradicionales, las entidades no bancarias también presentan ciertos desafíos únicos. Las entidades no bancarias pueden tener un alto apalancamiento, un financiamiento a corto plazo. Pueden estar más expuestas que los bancos a fluctuaciones en valores de derechos de servicio hipotecario, precios de vivienda, así como también los cambios en las tasas de interés y morosidad. Las quiebras de las entidades no bancarias es un tema que podría perjudicar a los prestatarios y podría dejar que el gobierno federal asumiera sus obligaciones de servicio de perturbaciones mayores dentro del sector que posiblemente puedan restringir los préstamos hipotecarios. En su último informe, se recomendaría que los reguladores estatales endurezcan los estándares prudenciales y que el Congreso considere una legislación para poder facilitar la coordinación entre reguladores y otorgar mayores poderes a la Autoridad Federal de Financiamiento de la Vivienda y la Asociación Hipotecaria Nacional del Gobierno. Entre otros cambios. Ante todos estos comentarios desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Peter Schiff predice una importante caída del dólar. Pero ante esto, Janet Yellen ha dicho que no será fácil evitar el dólar. El economista Peter Schiff ha advertido a los estadounidenses que se preparen para una caída muy importante del dólar.
El dólar estadounidense experimentó una caída del 9% en su participación de reservas globales en el año 2023, lo cual hizo que muchos se preguntaran desde aquel entonces si los días del dominio del dólar han terminado. Y es que este cambio subraya un cambio gradual más que el fin de su dominio. Creo que el oro nos está diciendo que el dólar está bajando de nuevo, pero esta vez sí está bajando. La participación del dólar en las reservas graduales se mantuvo prácticamente estable durante gran parte del año 2023. Sin embargo, Michael Langham, analista de mercados emergentes, escribió que la participación del dólar en las reservas de divisas han seguido una tendencia gradual a la baja, cayendo más de 10 puntos porcentuales durante los últimos 20 años. Ya sea que el dólar sea reemplazable o no, es muy posible que se preocupe como una volatilidad económica, la inflación persistente y la incertidumbre del mercado de valores, lo cual podría afectar sus propios dólares, especialmente el fondo de jubilación. Creo que el dólar va a ser derribado de su pedestal. Creo que este va a perder su condición de moneda de reserva. Fueron palabras de Peter Schiff. Durante una audiencia en el Congreso, el verano pasado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio su opinión sobre este tema de la llamada desdolarización. A pesar de los esfuerzos de países como lo son China o Rusia por disminuir su dominio mediante sanciones y políticas exteriores, Yellen insistió en que no será fácil para ningún país idear una manera de eludir el dólar. Creo que lo que va a pasar es que el mundo va a rechazar el dólar como rechazamos el oro en 1971 y volverá al patrón oro. Fue lo que predijo Schiff. El patrón oro prácticamente es un sistema monetario utilizado principalmente desde la década de 1870 hasta la década de 1920, donde el valor de las monedas se fija en una cantidad específica de oro. El oro, pues, es una gran alternativa de inversión, porque a diferencia del dólar estadounidense, el cual hasta ahora ha perdido un 87% de su poder adquisitivo desde 1971, el oro realmente se ha mantenido más estable a lo largo del tiempo. De hecho, los precios del oro llegaron a dispararse a niveles récord a principios de abril de este año 2024. Obviamente, estos fueron impulsados por el aumento de las reservas de lingotes de los bancos centrales.